no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Primero, me llamo José Ignacio Espinosa, estoy casado con Esther y tenemos 9 hijos aquí en la tierra y 7 en el cielo. Bueno, yo de profesión soy ingeniero, ¿no? Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y estuve trabajando en una multinacional durante bastantes años hasta que un buen día, a través del movimiento de la iglesia donde estábamos, que era el Camino Neocatecumenal, pues nos fuimos de misión. Entonces dejé el trabajo, dejé todo lo que tenía y cogí mi familia y nos fuimos de misión, ¿no? Uno cuando se va a misión siempre piensa que se va a ir a África o se va a ir a algún sitio así un poco, ¿no?, especial, y sin embargo nos fuimos a Alemania, ¿no? Que pues, bueno, ¿qué haces en Alemania? ¿Qué hace un misionero en Alemania? Bueno, pues como familia yo creo que lo que se trataba era dar testimonio de lo que es la familia, ¿no? Sobre todo en países que cada vez la familia tiene menos sentido, que cada vez hay menos matrimonios, ¿no? Menos hijos también, pues el poder dar testimonio de que se puede tener hijos, de que no hace falta tener miedo a los hijos, ¿no? Entonces ahí estuvimos un año y luego a la vuelta, pues ya cuando regresamos aquí a España, pues comencé a trabajar en un colegio salesiano que está en Vallecas, que se llama Ciudad de los Muchachos, y bueno, pues allí desde entonces, que son pues más o menos 11 años por ahí, ¿vale? Desde entonces pues estoy aquí y ahora mismo pues encantado de estar aquí con vosotros. Pues la vida en familia siempre es dura, ¿no? Es difícil. Yo siempre digo que es la mejor experiencia, ¿no? La de ser padre o la de ser madre es una experiencia que desde luego hay que vivirla y que merece la pena, ¿no? Yo estoy convencido de que los hijos son de Dios y son para Dios. Una cosa es saberlo, otra cosa es experimentarlo también, ¿no? Pero está claro que, o sea, yo una de las cosas que me sorprendía cada vez que nos enterábamos, ¿no?, que éramos conscientes de que estábamos embarazados, ¿no?, pues era el decir, caramba, Señor, ¿qué has visto en nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros, no? Después del primer impacto siempre que te llega, ¿no?, cuando tienes la noticia ya de que estás esperando un nuevo hijo, pues siempre te surge un poco el miedo, ¿no? El miedo de decir, oye, ¿qué dirán, ¿no?, a la familia, a los amigos, ¿no? Tanta gente que piensa que estás un poco loco, ¿no? Pero, vamos, mi teoría y lo que yo creo es que los hijos son un regalo de Dios, ¿no? Entonces, como buen regalo que es algo que jamás despreciaría, ¿no? Es decir, yo no puedo decir que no a un regalo, lo mismo que si alguien me regala esto, yo no puedo decir, oye, no lo quiero, tómalo, es para ti, ¿no? No, para nada, ¿no? Entonces, para mí los hijos son eso, son un regalo inmenso de Dios. Y entonces con cada embarazo yo me preguntaba, Señor, ¿pero qué has visto en nosotros realmente? Es decir, ¿te vuelves a fiar de nosotros? Muy mal no lo deberemos hacer cuando te fías de nosotros y nos regalas un hijo más, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí siempre era una sorpresa y era puro agradecimiento, ¿no? El decir, jolín, es que nos ha regalado otro hijo y eso porque, bueno, pues algo estaremos haciendo bien. No quiere decir que una pareja, un matrimonio que no tenga hijos no tenga esa misma bendición, pero evidentemente yo me sentía infinitamente agradecido por esa, ¿no?, por esa familia que me estaba regalando. Entonces, bueno, pues evidentemente una familia tan numerosa es siempre complicado, ¿no? Complicado pues, porque son muchos gastos, porque, bueno, mi mujer tiene que trabajar en casa, evidentemente, es decir, que con toda la carga que tenemos en casa, pues es imposible el poder estar los dos fuera de casa, entonces, bueno, pues es complicado. Pero ya digo que siempre, si hay algo que tengo claro es que Dios nos ha ayudado. O sea, cuando tú apuestas por Dios, Dios también corresponde, ¿no? Y nunca hemos comido tierra ni nada por el estilo, es decir, que nos hemos podido ir de vacaciones, nos hemos podido cambiar de casa, es decir, un montón de cosas que gracias a Dios, pues yo creo que han sido todos regalos uno tras otro, ¿no? Lo que comentábamos antes, eso, bueno, tenemos 9 hijos aquí en la tierra, decía, y 7 en el cielo. De esos 7, 6 han sido abortos naturales, es decir, 6 que no he llegado a conocer, pero la 7ª sí que nació y falleció con 7 años, ¿no? Que eso fue el suceso que un poco pues, venía también a contaros aquí, ¿no? Eso fue hace unos 15 meses más o menos, ¿no? En octubre, el 21 de octubre del 19, cuando, pues eso, sin previo aviso, de estas cosas que ocurren sin saber por qué, pues bueno, pues se enferma por la mañana y por la noche ha muerto. Es así, ¿no? Así de rápido, así de sencillo y así doloroso, ¿no? Entonces, es cierto que es cuando ocurren este tipo de cosas, ¿no? Es cuando te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Lo primero es que se te descoloca todo, es decir, se rompen todos tus esquemas, esquemas de fe, esquemas sociales, esquemas familiares, esquemas de todo tipo, ¿no? Y te empiezas a plantear muchas cosas, ¿no?
desde la fe, desde el juicio también de decir, oye, pues es que a lo mejor podía haber hecho más, a lo mejor es que yo podía haber hecho más, a lo mejor es que... Pero poco a poco, yo sí algo tenía claro es que no quería dudar del amor de Dios. O sea, yo es algo que siempre se me ha enseñado, siempre se me ha catequizado también, el decir, oye, es que Dios te quiere con locura. ¿Cómo vas a dudar del amor de Dios? Si Él te ha regalado un hijo, es decir, pero surgen esas dudas, ¿no? Es algo que no puedes evitarlo y que pues, te corroe. Durante bastante tiempo estuve con esa, ¿no? con esa lucha interna de decir, pero bueno, Señor, si tú me la has regalado, ¿por qué ahora te la llevas? ¿No? Un poco pidiendo explicaciones, pidiendo el que me contara el por qué se la llevaba tan pronto, ¿no? Porque uno yo creo que está preparado, ¿no? Pues sí, estás convencido de que los hijos son para Dios, ¿no? De que no los tienes para ti, evidentemente no son tuyos, pero yo creo que lo que estás preparado es para que algún día pues, se vayan de casa y para que tengan su familia, formen su propio hogar, ¿no? Pero claro, decir, oye, es que de repente me quedo sin ella, ¿no? Y pues es como algo que no te esperas bajo ningún supuesto, ¿no? Es decir, algo que jamás te plantearías. Con lo cual, pues eso, se rompen los esquemas, se rompen la forma de pensar y tienes que empezar casi como desde cero, ¿no? Entonces, bueno, yo algo que pedía a todo el mundo que se ponía en contacto con nosotros, que vino a visitarnos, que de alguna forma estaba por ahí cerca, era que rezara por nosotros. O sea, yo tenía muy claro que de este tipo de cosas no se puede salir por tus puños, ¿no? Es decir, necesitas la ayuda y la ayuda de alguien mucho más fuerte que tú y ese es Dios, ¿no? Es decir, no, por muy buenos consejos que te dé la gente, buenas palabras, eso al final no te consuela. Es decir, no te ayuda, te puede ayudar hasta cierto punto, te puede, bueno, pues un poco dar cierto alivio, pero el consuelo y la paz que necesitas en esos momentos no te lo da la palabra de nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues primero tengo que decir que yo estoy muy agradecido a tanta gente que pasó primero por el tanatorio, por el cementerio, etcétera, y que fue una experiencia también espectacular, ¿no? O sea, ver el cariño de tanta gente, estoy hablando de cientos de personas que pasaron por allí vimos pasar pues, toda nuestra vida, ¿no? Toda nuestra historia de gente de hacía no sé cuántos años que no veíamos y que pasaron por allí también a darnos su apoyo, su cariño, sus condolencias, ¿no? Y ver cómo toda esa gente, pues eso es lo que a mí me hacía gracia porque una de las cosas más repetidas en esos momentos era la gente que te decía mucha fuerza, ¿no? Yo decía, pero vamos, si parece que estemos en Star Wars, ¿no? Parece esto la guerra de las galaxias que te están diciendo la fuerza sea contigo, ¿no? O que la fuerza te acompañe. Y decía, pero yo no necesito fuerza, hombre, necesito una fuerza que es la de Dios, pero no es la fuerza que va a salir de mí, sino algo que necesito mucho más adentro, ¿no? O sea, lo que necesitaba era paz en el corazón porque me veía totalmente roto por dentro, ¿no? Es decir, esa pérdida al fin y al cabo, ¿no? Ese vacío que sientes cuando te falta alguien tan querido, pues es algo que no se rellena fácilmente. Entonces, bueno, pues eso, yo agradezco muchísimo el testimonio y la ayuda de tanta gente, pero lo que les pedía a todos era rezad por mí. Rezad por mí, rezad por nosotros, porque lo necesitamos. Porque la única forma de salir de ese hoyo es a través de la ayuda de Dios, ¿no? Y la verdad es que yo lo fui notando, es decir, es algo que tienes que experimentarlo, o sea, tienes que pasar por ahí, el ver cómo de estar hundido, de estar pues es un poco sin saber, ¿no? sin sentido, porque es como, ya digo, cuando se rompen todos los esquemas es como que la vida de repente se te ha descolocado por completo, ha perdido todo el sentido y no sabes muy bien ni qué hacer, ni por dónde moverte, ni qué decir, ¿no? Entonces, como un poco desastrosa, ¿no? Entonces, el ir recuperando poco a poco la paz, ¿no? El ir viendo, ir colocando otra vez cada cosa en su sitio, ¿no? El ir entendiendo cosas, el ir, sobre todo, el ver que Dios todo lo hace bien, ¿no? Y eso es algo que yo creo que es fundamental. Porque lo que comentaba antes, lo primero que te sale es el juicio contra Dios, ¿no? ¿Por qué te la llevas, no? Porque si tenías 7 años, es decir, ¿qué necesidad había de llevársela tan temprano, tan pronto, ¿no? Pues el poder vencer ese juicio y el decir, caramba, Señor, es que lo has hecho bien, lo has hecho bien. Eso es algo que no llega de la noche al día, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental ese proceso de oración, ¿no? De pedirle al Señor constantemente fuerzas, ayuda, discernimiento, sabiduría, ¿no? Para ver en ese acontecimiento su voluntad. Y eso es lo que poco a poco pues, fui descubriendo. Yo hay una serie de cosas que desde luego he ido aprendiendo en este tiempo, y uno es que todos tenemos nuestro día y nuestra hora, o sea, lo tengo clarísimo. Eso lo vi con mi hija, que fue ese día, y ese día era cuando la llamaba a Dios, ¿no? Y todos tenemos ese día y esa hora, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me ha ayudado es para prepararme para mi propia muerte, ¿no?
Y no es fácil, es decir, no es fácil decir, oye, es que a lo mejor mañana ya no estoy aquí, es que a lo mejor dentro de una semana ya no estoy, ¿no? Prepararte tú y preparar también a los que tienes cerca, ¿no? El que la gente que quieres también sepa que a lo mejor tú no vas a estar ahí dentro de X tiempo, ¿no? Y otra cosa que también creo que es importante es el aprender a que otros mueran, ¿no? Que eso yo creo que también es fundamental, que no sabemos. O sea, yo es el primero que no sabía es decir, cuando muere alguien lejano, alguien que no conoces mucho, alguien que tienes poca relación, bueno, ha muerto, ¿vale? No tiene tampoco mayor a lo mejor, pero cuando es alguien tan tuyo, ¿no? Alguien con el que has convivido, que es parte de ti, ¿no? Pues evidentemente dejarle partir es muy difícil, ¿no? Primero porque es un dolor inmenso. Es un dolor inmenso porque sabes que no vas a volver a verla, que no vas a volver a abrazarla, que no vas a poder hablar con ella otra vez, ¿no? Y eso ya es un dolor, ¿no? Es un dolor inmenso, que es un vacío que nada ni nadie puede llenar, ¿no? Nada ni nadie puede llenar. Hombre, nosotros afortunadamente, pues tanto mi mujer como yo, pues tenemos, yo creo que una fe fuerte en común, que es lo que nos ha ayudado siempre, ¿no? Es decir, yo creo que es fundamental compartir la fe, compartir la misma, ¿no? Lo mismo en lo que crees, ¿no? El poder también, pues con nuestros hijos, el poder rezar juntos, el poder ir a la Eucaristía juntos, el poder estar en ratos de oración, el poder hablar entre nosotros, ¿no? El pasar mucho tiempo juntos, pues yo creo que todo eso nos ayudó mucho, ¿no? El ver que cada uno primero tiene un proceso de duelo. O sea, el duelo que pasa uno no tiene nada que ver con el del otro, el del padre con la madre, el del hijo con el padre, es decir, son duelos completamente distintos y ese duelo lo tienes que pasar tú, es decir, nadie lo puede pasar por ti, pero por lo menos sí puedes intentar que el otro exprese de alguna forma su dolor, ¿no? Entonces el acercarte pues, a tu hijo o a tu hija y decirle cómo estás, ¿no? Es decir, cómo intentar ese diálogo por lo menos que puedan de alguna forma expresar ese dolor que hay dentro, ¿no? Pero claro, es algo que tampoco sale fácil, ¿no? Es decir, expresar con palabras no suele ser sencillo, ¿no? Y es algo que, ya os digo, que es un proceso que lleva su tiempo, lleva su curación y que no se pasa ni en días, ni en semanas, ni en meses y quizá en años, ¿no? De hecho, por ejemplo, el proceso de duelo que llevo yo no tiene nada que ver con el que lleva mi mujer, ¿no? Con el que lleva mis hijos, con el que lleva, pues, yo qué sé, su abuela, con el que... Es decir, que ahí cada uno lo lleva de una forma completamente distinta y es totalmente personal. Es decir, al final no puedes entrar en el dolor del otro. Ese dolor es algo tan íntimo, tan personal, tan de ti, pues con Dios, al fin y al cabo, si te dejas ayudar por Dios, que tú no puedes ayudar tampoco. Es decir, a través de psicólogos, pues sí, también hemos tomado la vía de ayuda psicológica y tal, y bueno, pues a alguno le ha venido bien, pero en la mayoría de los casos nos decían que no hacía falta. Es decir, después de hablar con mi hijo, con mi mujer y tal, no, si realmente lo llevas bien. Es decir, no se puede hacer nada más a nivel de qué te voy a contar ya, qué te puedo decir yo, ¿no? Como psicólogo. Y eso es verdad, es que lo que decía antes, las personas pueden llegar hasta cierto punto, pero el consuelo profundo que necesitas solo lo da Dios. Yo estoy convencido que ahora mismo es una santa que tenemos en el cielo, ¿no? De hecho, no era una niña tampoco, podríamos decir, normal, en el sentido de que tenía ciertas experiencias y ciertas formas de ser que no eran normales, ¿no? O sea, de hecho, el que un niño te diga que ha soñado con Jesús, a mí no me parece normal. O sea, cuando nos lo contaba y tal, pues, bueno, tampoco a lo mejor le das mucha importancia, pues como el otro puede soñar con los pitufos o con, no sé, pero no es habitual, ¿no? No es habitual eso. También de vez en cuando nos decía que a ella le encantaría jugar con sus hermanitos que tenía en el cielo, ¿no?
que algún día cuando estuviera allí pues le encantaría cuidar de ellos y jugar con ellos en el cielo, ¿no? Claro, luego cuando pasan las cosas y echas la mirada atrás es cuando empiezas a ver que las cosas a lo mejor encajan y tienen más sentido del que parecía en su momento, ¿no? Ella era una niña, ya te digo, muy especial, ella tenía muchas ganas de recibir a Jesús en la comunión, para que tenía 7 años, evidentemente, y lo curioso fue que empezó la catequesis, el primer día no pudo ir, la siguiente semana ya fue, la tercera había muerto. O sea, es que es algo así de llamativo, ¿no? Entonces, ver el deseo ese que tenía ella de estar con Jesús, ¿no? Pues yo creo que Jesús le tomó la palabra. Es decir, le tomó la palabra y se la llevó consigo porque probablemente estaba preparada. O sea, yo estoy convencido de que cada uno tenemos una misión aquí en la vida y esa misión es encontrarnos con Dios. Si lo conseguimos, fenómeno. Y en ese tiempo de vida que se nos regala, porque además cada día es un regalo, el poder lograr esa misión de decir, oye, pues a lo mejor estoy ya llegando a encontrarme con Jesús, a encontrarme con Dios, pues eso es lo que tenemos que conseguir, o que tenemos que luchar cada día, ¿no? El problema es cuando nos despistamos y estamos constantemente pues, liados con trabajos, con estudios, con miles de historias que al final nos apartan de esa misión que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que ella sí que había cumplido esa misión, ella estaba muy cerquita y Jesús simplemente le dijo, ven a mí, ¿no? Ven conmigo que aquí te espero, ¿no? Entonces yo estoy convencido que en el cielo tenemos una santa, o sea, no solo por la edad que tenía, sino bueno, también hay gente que dice, oye, le he rezado a tu hija y ha pasado tal cosa, ¿no? Pues eso a mí también me... Hombre, yo de hecho la tengo como intercesora, es decir, yo sé que ella está más cerca que cualquiera de nosotros en el cielo de Dios y que con él Dios se deshace, con ella Dios se deshace, ¿no? Es decir, que todo lo que le pida a ella, pues eso, es más que probable que Dios le diga, no te preocupes, a lo mejor tardo, pero lo voy a hacer, ¿no? Entonces para nosotros, pues, para mí personalmente, pues es una alegría, ¿no? Es cierto que, pues eso, el no poder hablar con ella, no poder acariciarla, no poder besarla, no poder abrazarla es un dolor, eso sí, y eso nunca cambiará, ¿no? Eso no puedes evitarlo, pero también el aprender pues a relacionarte de otra forma, ¿no? Quizá no puedo hablar con ella, no puedo con la voz, pero sí con la oración, ¿no? La oración te sirve para escucharla y para hablar con ella. Y yo estoy convencido de una cosa, y es que en el momento de la comunión, en la Eucaristía, ¿no? El momento es en el que, ¿no? Hay muchos autores cristianos de que dicen que es el momento en el que el cielo y tierra se unen. Yo estoy convencido que allí está ella conmigo, ¿no? Entonces son momentos en los que cierro los ojos y siento su abrazo, ¿no? Es así, ¿no? La siento muy, muy cerquita de mí y la verdad es que pues, esos son momentos muy especiales. Es decir, que tienes que desarrollar como otros sentidos, ¿no? Ya no solo los sentidos del tacto, ¿no? del oído, sino que pues, tienes que desarrollar los sentidos del alma, que son quizá más complicados porque no los practicamos mucho, pero creo que en este caso son necesarios, ¿no? Y yo la siento cerca. Yo cada mañana cuando me levanto la saludo. Buenos días, Teresa. Y a mí me ha servido también porque yo tenía un poco olvidados a los otros 6. También tengo que reconocerlo, ¿no? Es decir, al no haberlos conocido, al no haberles puesto cara tampoco, pues a mí Teresa me ha servido de puente hacia ellos, ¿no? Es decir, primero tienen que tener nombre todos, y ya todos tienen su nombre. El acordarme de ellos también todos los días, ¿no? El pedirles a ellos también, el hablar con ellos, ¿no? Y eso también me ha servido, ¿no? Pues el ver que allí tengo un pequeño ejército también. Lo tengo aquí en la tierra y lo tengo en el cielo ya, esperando, y estoy convencido que el día que me toque a mí pasar también a los brazos del Padre, pues tendré un montón de gente esperándome. Y eso para mí es una alegría también. O sea, yo a lo mejor lo digo demasiado alegremente, pero yo hoy no tengo miedo a la muerte. A lo mejor antes tampoco porque un poco inconsciente, ¿no? Pero ahora sé que el saber que alguien ha pasado ya, ¿no? Que está allí esperando y tal, pues para mí es una alegría también. Hombre, para mí efectivamente hay un antes y un después. Es decir, siempre un acontecimiento de este calado no te deja indiferente, pero evidentemente una cosa es quizá lo que crees intelectualmente y otra cosa es experimentarlo, ¿no? Entonces para mí el ver que todo eso es verdad, ¿no? Es decir, que la esperanza de la vida eterna no es simplemente un analgésico que te das, ¿no? Para que no te duela mucho, sino que es algo cierto, el ver la ayuda real de Dios en mi vida, ¿no? Esa paz que me ha concedido, eso es algo que no da el hablar con la gente, o que no da, ¿no? Pues, que te tomes algo, el ver que realmente pues Dios se ha hecho presente a través de personas concretas, a través de mi esposa, a través de testimonios concretos también, ¿no? Y que me han ido pues, aclarando muchas cosas, ¿no? Y que me han dicho que lo que antes tenía un poco como teoría es verdad. Entonces a mí me ha ayudado pues, a
a ver que la fe, primero que hay que seguir trabajándolo a día, ¿no? Es decir, que no es algo que hay que dar por sentado y que, bueno, ya tengo fe, ¿no? Sino que hay que luchar por ella cada día y sobre todo pedirle a Dios que te aumente la fe, que te la cuide, ¿no? Es decir, que al final es un regalo que tú tienes y que tienes que cuidar con mucho mimo, ¿no? Porque sobre todo cuando llegan acontecimientos como esto, ¿no? Pues es muy fácil el que des portazo, ¿no? Que digas, mira, ¿cómo es posible? ¿Por qué, no? ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? ¿Tan malo eres, no? Es decir, pues el ver que realmente hay una respuesta para todo, que todo tiene sentido, ¿no? Y que te sigues sintiendo amado por Dios. Es decir, que no es que Dios se haya dicho, no, te he olvidado y tal, sino que Dios está ahí, está en la cruz, ¿no? Está a los pies de la cruz y está, ¿no? Ayudándote en todo lo que, ¿no? Cuando tú lo necesitas, Él está ahí, ¿no? Esa imagen, ¿no? de las huellas en la arena y tal, que es tan gráfica, pues es verdad. Es decir, cuando tú más lo necesitas, es Cristo el que te lleva a ti, ¿no? Es el que te está ayudando a soportar la cruz. No es una historia autobiográfica, ¿no? Yo sé que hay gente que se lo ha comprado pensando que iba a contar ahí toda mi vida o la historia de este tiempo. No es eso, no es para nada eso, pero sí es una inspiración, yo creo que incluso de la propia Teresa, ¿no? O sea, yo creo que en este proceso también que decíamos antes de ir reencontrándote con Dios, con tu historia, ¿no? Rehaciendo esquemas y todo eso, pues es muy importante también el poder de alguna forma sacar lo que tienes dentro, ¿no? Pues hay quien va al psicólogo y habla con el psicólogo, hay quien necesita, pues a lo mejor a través de dibujos, a través de... ¿no? Es decir, que hay muchas formas, yo creo que de poder exteriorizar eso, de alguna forma el poder transmitir lo que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tuve la inspiración de que, pues eso, de escribir algo, ¿no? Al principio hice un par de oraciones que hice, pues, para Dios, como cartas, ¿no? Cartas que hice para Dios y para Teresa, pero continuo escribiendo, ¿no? Continuo escribiendo y entonces me ocurre una historia que es la que cuento en este librito, que es una historia completamente ficción, pero en la que trato de pues transmitir primero la convicción que tengo yo de lo que es el cielo, de lo que es la vida eterna, ¿no? Es decir, que la vida eterna es real, que no estamos hablando de un cuento de hadas o de una historia como las de Tolkien, ¿no? Sino que es algo totalmente real y que esa experiencia que yo he tenido, esa experiencia que yo he vivido y lo que sé que me encontraré cuando pase de esta vida a la otra, pues es lo que he intentado reflejar ahí en el libro, ¿no? Con palabras, con una historia, con una serie de acontecimientos que, bueno, son totalmente ficticios. Evidentemente, detrás de todo eso siempre hay algo personal, ¿no? Siempre hay algo, ¿no? Es decir, pero sobre todo el tratar de transmitir esa esperanza de lo que es la vida eterna, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hoy más que nunca hace falta, ¿no? Mucha gente que ha perdido seres queridos, que a lo mejor no ha podido ni despedirse de ellos, que están todavía en esa fase de dolor, ¿no? de tristeza profunda, pues el tratar de transmitirles un poquito de luz, ¿no? Un poquito de esperanza, de decir, oye, es que la muerte no es el final, la muerte solo es el principio, ¿no? Es decir, nos estamos preparando para eso, es decir, toda nuestra vida es un caminar hacia eso que es la eternidad, ¿no? Entonces, el poder transmitir un poquito de esperanza y bueno, yo creo que de felicidad también a la gente que tanto lo está necesitando, pues para mí era algo esencial, ¿no? Hablaba de despedirse de la gente. Yo este octubre pasado perdí también a mi padre, también falleció también en octubre, y a mí pues tuve la suerte de despedirme de él, ¿no? A pesar de que ya estábamos en mitad de toda esta pandemia y de que la situación era complicada, yo acababa de pasar el COVID también, pero tuve la oportunidad de despedirme de él, ¿no? Y yo creo que eso es la paz que te deja también, es algo fundamental, ¿no? El saber que también le tengo ahí en el cielo, ¿no? Que él también está ahí con tantos otros que están rezando por nosotros, que están intercediendo por cada uno de nosotros, pues para mí es una alegría, ¿no? Entonces, evidentemente no tiene nada que ver el poder despedirte de un ser querido, el poder abrazarle, el poder rezar a sus pies, pero yo creo que todo el proceso ese de la despedida, hayas tenido oportunidad de hacerlo directamente o no, pues es algo que hay que, pues eso, que hay que trabajarlo y que hay que de alguna forma ayudar en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, el libro este simplemente es eso, es un poco tratar de ayudar, tratar de poner un granito, ¿no? De esperanza en lo que es la vida de tanta gente que no tienen, a lo mejor, o que no ven claro ese final, ¿no? Gente que anda angustiada hoy en día. Hablas con mucha gente y está angustiada realmente, ¿no? Angustiada por la enfermedad, por el virus bueno, pues por tantas cosas, ¿no? Entonces decirles, oye, hay esperanza, es que la vida eterna existe, es que es real, créetelo. Y puede ser así, ¿vale? Puede ser así.